Y para ello nos acompaña aquí nuestro doctor Hugo Plata. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y la verdad es que es un tema muy extenso que apenas y el mes yo creo que nos va a alcanzar para poder explicar o tocar todos los temas. Pero ¿por qué es tan importante la epidemiología? Y bueno, para empezar, ¿qué es? Porque hasta parece trabalenguas. Sí, bueno, el cáncer de mama es un tema tan importante que hemos decidido tratar todo el mes sobre el mismo y diferentes fases del mismo. Una muy importante es la epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Es el estudio del comportamiento de una enfermedad en una población en un periodo de tiempo. ¿Sí? O sea, cómo se presenta, cómo se manifiesta, cómo se detecta, etc. Esa es la definición de epidemiología. Ahora, en relación a cáncer de mama es súper importante conocer datos epidemiológicos o cifras sobre su prevalencia, o sea, qué tanto se presenta, qué tanto impacta a nivel enfermedad y mortalidad, o sea, morbimortalidad, qué tanto se detecta en etapa temprana o tardía, que ese es uno de los graves problemas, ¿no? La detección tardía. Entonces, si empezamos a hablar de cifras, es importante comentar. Cáncer de mama se detectan cerca de 15,000 casos por año en nuestro país actualmente, ¿no? Casos nuevos. La mortalidad también es del orden de 5,500, entre 5,500 y 6,000 casos por año. Eso quiere decir que casi cada 2 días, cada 2 horas, muere una mujer en nuestro país por cáncer de mama por sus complicaciones. O sea, es algo realmente impactante. Es el cáncer más frecuente en la mujer y el más mortal también, ¿no? ¿A qué se debe que sea el más frecuente, doctor? Bueno, no se sabe, en los últimos 30 años ha habido un comportamiento diferente del cáncer en la mujer. Antes el cáncer más frecuente era el cervicouterino durante muchos años. Sí. Sin embargo, el cambio en el estilo de vida tal vez, el hábito de fumar, la alimentación, la exposición a agentes cancerígenos, ha hecho que esto se modifique y ahora el cáncer de mama es mucho más frecuente que el cáncer cervicouterino. ¿Sí? Se supone que es como una enfermedad de la modernidad, ¿no? Pero desgraciadamente es un cáncer tan mortal porque se detecta en etapas tardías. Precisamente, tenemos varios años de escuchando que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, ¿no? Exacto. Más o menos, ¿a qué edad debe de empezarse una revisión para checar el cáncer de mama, tanto en solo exploración como ya en estudios, precisamente para evitar el llegar a estar en una etapa en la que ya sea demasiado tarde? Claro. Bueno, lo importante como para todos los tipos de cáncer o de enfermedades crónico-degenerativas es la detección temprana, ¿sí? Pero para eso deben de existir campañas. Y como comentas bien, la autoexploración es la primera fase de la prevención. La autoexploración que debe empezar desde los 20, 25 años en la mujer, hacerse sus revisiones mensuales. ¿Por qué? Porque ahorita las cifras nos hablan de que la detección se hace ya en tardía en el 70% de los casos. O sea, los casos se detectan ya cuando ya dio metástasis, cuando está ya no nada más confinado a la mama, sino ya diseminado. Entonces ya la curación ya ahí no es posible. Solo se vuelven tratamientos paliativos, ¿no? Para que el paciente no sufra mucho, pero los tratamientos que vamos a hablar más adelante en otro programa sobre tratamientos son radicales, son muy agresivos. Entonces la idea, bueno, la detección temprana, eso es lo ideal, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la autoexploración. Primero el identificar algo que se llaman factores de riesgo, que ya los habíamos comentado previamente. Los factores de riesgo se deben de tomar en cuenta para efectos de decir, yo mujer u hombre, que en el hombre es mucho menos frecuente, ¿qué tan proclive soy a desarrollar en cualquier momento cáncer de mama? O sea, esto quiere decir que si mi mamá tuvo, si mi papá tuvo, yo tengo que tener el doble de precauciones que normalmente. Sí, no nada más la cuestión genética hereditaria, sino también el hecho, por ejemplo, la mujer que empieza a arreglar en etapas muy tempranas, ¿sí? O que deja de arreglar en etapas muy tardías, después de los 50 años de edad, es mayor tiempo de exposición a los estrógenos, ¿no? Y siendo el estrógeno uno de los factores más riesgosos para desarrollar cáncer de mama. Y justamente ya que está hablando acerca de la menarca, me gustaría preguntarle, ¿en qué etapa del ciclo de las mujeres
es la mejor etapa de este mes para poderse hacer la autoexploración, y en los hombres también, porque bueno, ellos no tienen menarca, entonces Sí. pues también se tienen que autoexplorar, ¿no? Sí, claro. Bueno, Más las mujeres, la pero también hay cáncer de recomendación, mama y en eso lo hombres. vamos a ver un poco más a detalle en otro programa, es hacerlo 2 semanas después del primer día de periodo. Ok. ¿Sí? Ok. Cuando ya pasó el proceso inflamatorio de la primera etapa del ciclo. Recordemos que la primera etapa del ciclo, los primeros 15 días, están dominados por los estrógenos. Sí. Entonces debemos dejar que pase esta etapa para que podamos hacer una exploración pues que sea más realista, ¿sí? Claro. Pero ¿Mastografía? la mastografía después de los 40 sí hay factores de riesgo, ¿sí? Ok. Pero la mastografía ya es el diagnóstico definitivo. También hay ultrasonido y otro tipo de exploraciones. Pero bueno, eso lo vamos a platicar después, una vez que analicemos estas cifras que acabamos de comentar. ¿verdad? Exacto. Tenemos Sin duda muchas alguna, dudas. muchas dudas, mucho tema para tratar con el doctor Hugo Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos.